El día de hoy vamos a ver en Física 2 para bachillerato del tema de refracción, las lentes. Una lente es un objeto de un material transparente pulido, limitado por superficies cóncavas o convexas, que gracias al principio de la refracción de la luz se puede utilizar para desviar los rayos que inciden sobre ellas y formar imágenes reales o virtuales. Hay dos tipos de lentes: lentes convergentes, que son aquellas que al desviar los rayos estos se desvían de tal forma que sus direcciones convergen, cuando vienen paralelos convergen en el foco. Las lentes divergentes son estas leyes. En estas lentes, los rayos que emergen de la lente, una vez que inciden sobre ella, emergen de tal manera que sus direcciones ahora divergen. Los rayos que venían paralelos divergen como si emergieran del foco. Para los lentes convergentes hay varios tipos: biconvexos, planoconvexos, menisco convergente, de acuerdo a las superficies que tengan. El símbolo de la lente convergente es esta doble flecha. Los divergentes pueden ser bicóncavos, planocóncavos, meniscos divergentes, y su símbolo es el de la derecha. Los tipos de imágenes, como habíamos dicho hace rato, pueden ser reales o virtuales. Reales cuando los rayos refractados coinciden en un punto físico real del espacio. La imagen formada es una imagen real y se podrá proyectar sobre una pantalla. En tanto que la imagen virtual, los rayos refractados no coinciden realmente, sino que lo que sucede es que el punto de incidencia es la proyección de los rayos reales atrás de la lente, en un plano más allá de la superficie refractora. Se dice que la imagen es virtual, no puede ser proyectada sobre una pantalla. Para la formación de imágenes por trazos de rayos utilizamos los rayos notables en lentes convergentes. Los de tipo A, rayos que inciden de manera paralela al eje de la lente, se refractan pasando por el foco real, el que está más allá de la lente. Y los de tipo B, los rayos que pasan por el foco virtual, el que está de este lado de donde está el objeto o de donde provienen, se refractan de manera paralela al eje de la lente. Inciso tipo C, los rayos que inciden sobre la lente, que pasan por el centro geométrico de ella, no se refractan, sino que continúan en la misma dirección. Aquí estarían los rayos para una lente convergente tipo A, B y C. Y aquí está una aplicación que ahorita vamos a utilizar para representar los rayos y el trazo de las imágenes. Para los convergentes tenemos esta aplicación en GeoGebra, cuyo enlace apareció en la diapositiva anterior, y en estos deslizadores podemos cambiar las características y también las características o la posición de la imagen, la posición y la distancia focal de la lente. Así que pues, aquí está, por ejemplo, vamos a poner el rayo A. Aquí está el plano de la lente, no importa que no sea sobre la lente el rayo. De todas maneras, este tipo de rayos se reflejan de manera paralela y sirven para encontrar la imagen. Los de tipo A, que son paralelos y pasan por el foco del otro lado, se llama foco real. Los de tipo B, que vendrían del foco virtual y que se refractan de manera paralela al eje de la lente, y los de tipo C, que no se refractan en absoluto. Así, o para una línea, para un rayo, las lentes que están más allá del foco, el objeto está más allá del foco. A, B y C. Así podemos formar las imágenes en los lentes convergentes, y son de este tipo. Pongo las imágenes estáticas rápidamente y las describimos en la
en la presentación en GeoGebra. Así que si vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que se visualice completamente. Aquí estaría. Si el objeto está más allá de dos distancias focales, sí podemos poner, vamos a colocar el foco un poquito más pequeño para que se alcancen a visualizar las imágenes, la imagen un poquito más grande, y aquí está el objeto más allá de dos veces. Este es dos veces el foco. Una vez el foco está más allá, la imagen es real, invertida y disminuida. Cuando yo recorro el objeto y lo coloco sobre el dos veces, más o menos aquí, dos veces la distancia focal, la imagen es invertida, real también, pero del mismo tamaño. Aquí está el tamaño 0.6, en este caso, claro, es el valor, pero siempre es del mismo tamaño. Seguimos acercando la imagen entre dos veces el foco y una vez el foco. Ahora la imagen es aumentada, pero sigue siendo real e invertida. Seguimos moviéndonos. En el foco la imagen no se forma, los rayos salen paralelos, y después, una vez ya entre el foco y el centro, la imagen se forma atrás de manera virtual, derecha y aumentada. Y esto va a ocurrir hasta que lleguemos a la distancia más pequeña con respecto a la lente. Entonces esas son las características de la imagen y de la distancia focal y el objeto. Bien, continuamos. Aquí estarían entonces todos estos casos. Ahora, para las lentes divergentes, los rayos de tipo A, igualmente, los rayos que inciden de manera paralela al eje de la lente se refractan como si vinieran ahora del foco virtual, y los rayos que se dirigen hacia el foco se refractan de manera paralela, que se dirigen al foco real, no llegan a él, antes se refractan divergiendo de tal manera paralela que tiene una dirección paralela al eje de la lente. Y los del tipo C, esos sí son iguales. Los rayos que inciden sobre la lente, que pasan por el centro geométrico, no se refractan, sino continúan en la misma dirección. Aquí está tipo A, tipo B, van hacia el foco, no llegan a él, se refractan paralelos, y los de tipo C. Rápidamente, entonces, vamos con nuestra aplicación para los divergentes que tenemos aquí. Otra vez nuestros deslizadores, y para el tamaño de la imagen tenemos este deslizador, y para la distancia del objeto tenemos este deslizador. Y aquí podemos variar las distancias del objeto. Acá aparecen las medidas de la distancia focal, que la podemos poner con que se denomina F2, y en rojo la distancia Q y la distancia P. Aquí entonces podemos observar que no importa dónde coloquemos el objeto en todo el espacio, la imagen siempre va a ser virtual, siempre va a ser disminuida y siempre va a ser derecha. Siempre virtual, siempre disminuida y siempre derecha. Y no importa dónde nos coloquemos, así va a ser la imagen, y siempre entre el foco y el centro geométrico de la lente. Este es sencillo, igual como sucedió con los espejos convexos, que también era sencillo describir la imagen. No así para los lentes convergentes. Aquí está de manera estática, y la tabla resumen. Entonces, Q, si es positivo, va a ser real en las ecuaciones, es real, o si no, pues, si es negativo, será virtual.
La R, que es el radio de curvatura de las superficies que forman los lentes, va a ser positiva para las superficies convexas y negativa para las cóncavas. F, distancia focal, va a ser positivo para los convergentes y negativo para las lentes divergentes. Si el objeto está más allá de 2 veces el foco en las lentes convergentes, será real, invertida y disminuida. Si P está a 2 veces la distancia focal, en las lentes convergentes será real, invertida y de igual tamaño, como ya lo vimos. Si el objeto está entre una vez F y 2 veces F, en las lentes convergentes será real, invertida y aumentada. Y si está más cerca que el foco, en las lentes convergentes, ya será ahora virtual, ya será ahora derecha y será aumentada. Para las lentes divergentes, la imagen siempre es virtual, siempre derecha y siempre disminuida. La ecuación fundamental de los lentes exclusivamente para lentes delgadas es 1 entre P más 1 entre Q igual a 1 entre F, donde P es la distancia del espejo al objeto, siempre vamos a tomarla como positiva, y Q la distancia del espejo a la imagen. Si está del mismo lado del espejo será negativo, y si está del lado contrario a la imagen será positiva. F es la distancia focal, negativa en lentes divergentes. Y si Q es menor que 0, si nos da negativo, la imagen va a ser considerada virtual. El aumento, como siempre, el aumento es la razón entre el tamaño de la imagen respecto al tamaño del objeto. Pero por triángulos semejantes en las figuras podemos observar que es la misma relación que guardan la distancia de la imagen, que es Q, a la lente tomado en valor absoluto, aquí no se toma el signo de estas, y sobre P, la distancia del objeto. También tenemos aquí la ecuación del fabricante de lentes, que tiene que ver con el índice de refracción, y es que la distancia focal de la lente compuesta por estas superficies es el índice de refracción del material con que está fabricado menos 1 multiplicado por los inversos de los radios de ambas superficies que conforman la lente, donde radio 1 es el radio de curvatura de la superficie 1, el radio 2 es el radio de curvatura de la superficie 2, no importa cuál sea 1 y cuál sea la 2, convexa si es positiva si es convexa y negativa si es cóncava. La distancia focal es F y negativa se va a tomar en caso de divergentes, positiva en los convergentes. N minúscula, no mayúscula, N minúscula es el índice de refracción del material. La potencia de las lentes, el fabricante de lentes lo mide en dioptrías y es el inverso de la distancia focal, donde la distancia focal está calculada en metros. Y otra vez negativa en divergentes, por lo tanto la potencia de las lentes divergentes va a ser negativa. Ahora hagamos unos ejemplos. Un objeto de 6 centímetros de alto se encuentra 20 centímetros antes de una lente delgada convergente, cuya distancia focal es de 15 centímetros. Encontrar gráfica y analíticamente la posición y tamaño de la imagen. Pues con la aplicación de GeoGebra le puse más o menos las distancias, no se pudo de mejor manera, con una escala de 1 a 10, y aquí coloqué la distancia focal de 15 centímetros a 1.5 y la distancia del objeto 20 centímetros, es decir, 2 en esta escala. Y al hacer eso me quedó la imagen a 6 con un tamaño de, bueno, 60 sería, con un tamaño de 18 con esta escala, invertida, aumentada y real, invertida y aumentada. Esas serían las características aproximadamente, claro, porque son medidas son mediciones. Ahora, analíticamente, un objeto de 6 centímetros, entonces P, el tamaño del objeto son 6 centímetros,
La distancia focal, o sea, f son 15 centímetros. La lente es convergente, por lo tanto la distancia focal la vamos a tomar como positiva. Y P está a 20 centímetros. Así que sustituyendo en la ecuación, tenemos 1 sobre 20 más 1 sobre Q igual a 1 sobre 15. Restamos a ambos lados un veinteavo y me va a quedar 1 entre Q igual a un quinceavo menos un veinteavo. El común denominador de 15 y 20 es 30, el mínimo, y el 15 cabe 4 veces y el 20 cabe 3. 4 menos 3 me da 1, 1 sobre 60. La regla de 3 me dice que Q vale 60 centímetros. Y 60 centímetros es una 20 centímetros es una distancia que está entre 15 y 30, por lo tanto P está entre una vez el foco y dos veces el foco. Por lo tanto, la imagen será invertida, real y aumentada de acuerdo a la tabla de resultados. R entonces será numéricamente la razón entre Q y P. Q vale 60, P vale 20, 60 entre 20 son 3. Entonces son 3 aumentos. Ahora el tamaño de la imagen, que son 3 aumentos, pues será, si el objeto mide 6, van a ser 18 centímetros. Así que es una imagen real, invertida, aumentada con R igual a 3 y colocada del otro lado de la lente respecto al objeto, con Q igual a 60 centímetros y el tamaño de la imagen 18 centímetros. En el ejemplo número 2, encontrar otra vez gráfica y analíticamente la posición y tamaño de una imagen que se obtiene con una lente divergente, ahora de distancia focal 30 centímetros, si se coloca un objeto de 8 centímetros de altura a 45 centímetros de la lente. Una vez más, ahora con la aplicación de GeoGebra en la imagen en los lentes divergentes, coloco más o menos con la posición que nos dieron, con f igual a 30, otra vez una escala de 1 a 10, y con p igual a 45, lo mejor que se pudo, y obtenemos una imagen, como ya lo sabíamos, virtual, derecha y disminuida, y el tamaño que me arrojó es de 3.2 a una distancia de 18 centímetros. Los aumentos más o menos aproximadamente son 2/5 y colocada del mismo lado del objeto, por lo tanto es virtual, a 18 centímetros de la lente hacia el lado del objeto y con un tamaño de 3.2 de acuerdo a los resultados que me arrojó la aplicación. Veamos ahora analíticamente. Analíticamente los datos son que la lente es divergente, por lo tanto la distancia focal es negativo, con f igual a 30, tamaño del objeto es igual a 8 centímetros, la distancia del objeto a la lente es de 45 centímetros y me piden calcular Q, R y el tamaño de la imagen. Colocamos otra vez los datos en la ecuación. 1 entre 45 menos más 1 sobre Q es igual a 1 sobre 30. Aquí hay un más. Este es equivocado. Bueno, restamos 1 sobre 45, un 45avo de ambos lados de la ecuación y me queda 1 sobre 30, aquí sí ya está con el signo positivo 1 sobre Q. Y el común denominador del 30 y 45 es 90. Y el 90 cabe 3 veces, el 30 cabe 3 veces en el 90 y el 45 2 veces, como son del mismo signos se suman, así que son 5 sobre 90. Sacamos quinta a 90, son 18. Y el signo negativo de Q es 18 centímetros. El signo no representa la distancia, sino el que está del mismo lado que el objeto, por lo tanto la imagen va a ser derecha, virtual, y disminuida por ser divergente. Ya nos salió el signo menos. Q sobre P, otra vez yo utilizo, como dijimos hace rato, en el aumento se utiliza el valor absoluto, son 18 sobre 45, tiene novena,
ambos, así que nos queda 2/5. Esa es los aumentos, 2/5. Y 2/5 es igual al tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto, que son 8, van a ser 16/5, 3.2 centímetros, así que es una imagen virtual derecha disminuida con aumentos de 2/5 y colocada del mismo lado del objeto a una distancia de 18 centímetros de lente y un tamaño de la imagen de 3.2 centímetros. Ejemplo número 3. Para la ecuación, la aplicación de la ecuación del fabricante de lentes. Una lente con superficies cóncava y convexas tiene radios de 25 centímetros y 50 centímetros respectivamente. Si n es igual a 1.5, encontrar su distancia focal y decir si la lente es convergente o divergente. Determine su potencia. Cóncava, la superficie cóncava va a ser menos, la superficie convexa va a ser, el radio va a ser positivo. R1 vale entonces menos 25, R2 va a ser 50 y N es 1.5. Me piden la distancia focal F, así que lo calculo con la ecuación del fabricante de lentes N-1 entre las razones de 1 entre R1 más 1 entre R2. Sustituyo los datos, 1.5 para N y menos 25 y más 50. Menos 25 es el doble de 1 sobre 50, así que me va a quedar menos 1 sobre 50 por 0.5, que es la resta de 1.5 menos 1. Así que me va a quedar menos 0.5 sobre 5, que es décima, y me va a quedar 100. La distancia focal son menos 100 centímetros. El menos no es por la distancia, sino porque la lente va a ser divergente. Lente divergente. Convertimos a metros para calcular la potencia y me va a quedar menos 1 sobre menos 1, que es menos 1. Y esto nos da en dioptrías. La potencia de la lente es menos 1 dioptrías. Por lo tanto, la distancia focal son menos 100 centímetros, divergente, y potencia de menos 1 dioptrías. Para el problema número 4, el ejemplo número 4, se tiene una lente con dos superficies convexas de radios de 60 y 15 centímetros. Si n es igual a 1.54, encontrar su distancia focal, decir si la lente es convergente o divergente y determinar su potencia. Como ambas superficies son convexas, ambas van a tener signo positivo, R1 de 60 y R2 de 15, y N de 1.54 colocados en la ecuación del fabricante de lentes. 1.54 menos 1 me va a dar 0.54, y 1 sobre 60 más 1 sobre 15. El común denominador de un 60 más un 15 es 60, que cabe una vez el 60 y 4 veces el 15, son del mismo signo, nos queda 5. 1 más 4, 5. El 54 me va a quedar entonces 60 no 50, va a ser 60, 5.54, 5 sobre 60. El 54 tiene novena, el 54 tiene sexta también, 60 tiene sexta, el 5 tiene quinta, me va a quedar un medio y 0.09. Entonces me queda 0.09 sobre 2. 0.09 sobre 2 me va a quedar 2 sobre 0.09, que calculado me va a quedar 22.2 periódico centímetros. Lo convertimos a metros, me queda 0.2 periódico. El 0.2 periódico lo podemos convertir a fracción en 2 novenos, así que me queda que la potencia son 9 medios. Por lo tanto, la potencia van a ser 4.5 dioptrías. La respuesta es distancia focal igual a 22.2 centímetros, convergente, positivo salió la distancia focal, por lo tanto es convergente, y la potencia es de 4.5 dioptrías. Bien, eso es todo.